La mansión de don Armand se alzaba a las afueras de Madrid como un monumento a la soledad. Era un edificio antiguo e imponente, con altos ventanales y jardines que parecían respirar el aire frío de las noches castellanas. Desde fuera, todo era simetría y perfección. En el interior, el silencio pesaba como un manto. Los tapices rojos y los muebles de caoba reflejaban un lujo prístino pero sin vida. Quien vivía allí, don Armand, pasaba sus días rodeado de recuerdos y una rutina calculada. Café a las 8, periódicos a las 9 y el resto del día dedicado a un aburrimiento disfrazado de disciplina. Desde la pérdida de su esposa hacía casi una década, su existencia se había convertido en una secuencia de gestos sin emociones. La soledad, al principio soportable, se había convertido en una compañera constante, y de ella emanaba una especie de amargura silenciosa, casi orgullosa. Era un hombre de 60 años, de porte rígido y mirada suspicaz. Incluso sin visitas, vestía con el mismo cuidado que cuando aún ocupaba puestos en reuniones de alto nivel. El hábito era más que vanidad, era una armadura. Su vida le había enseñado que la gente solo se acercaba a él por interés, y el legado de traiciones lo había vuelto escéptico, frío y reservado. Lo poco que aún lo conmovía era el control sobre la casa, los sirvientes, el horario y sobre todo sobre su propio dolor. Cada rincón de la mansión evocaba el pasado que intentaba mantener a raya. Pero esa noche, algo diferente empezó a romper el patrón inmutable. Un sutil ruido proveniente del salón principal, como un susurro que rompía el silencio que tanto apreciaba. Si tú también sientes curiosidad por descubrir lo que sucede tras los muros de esta mansión, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales como esta. Sofía Ramírez llevaba 6 meses trabajando en la mansión y desde el primer día aprendió que el silencio era más importante que la eficiencia. Sus ligeros pasos resonaban en el suelo de mármol y su presencia parecía desvanecerse entre las inmensas paredes. Siempre vestía el mismo uniforme azul con cuello blanco, lavado y planchado con un cuidado casi ritual. Tenía solo 20 años, pero la mirada cansada de quien ya había aprendido a contener sus emociones. Para ella, el trabajo era una oportunidad de supervivencia. El dinero apenas le alcanzaba para pagar la habitación que alquilaba en las afueras y ayudar a su madre enferma, pero aún así era más que cualquier otra oportunidad que el destino le hubiera ofrecido. Tras su postura discreta y sus «sí, señor» y «buenas noches», una joven ocultaba un sueño. Estudiaba contabilidad a distancia, estudiando de noche cuando el resto del mundo dormía. Mientras don Armand cenaba en silencio en la inmensa mesa de roble, Sofía se movía por la casa con la delicadeza de quien lleva el miedo en el bolsillo. Admiraba, sin comprender, el contraste entre tanto lujo y la soledad que parecía dominar a su jefe. Siempre la veía con la misma mirada distante, como atrapada entre el pasado y el control absoluto del presente. Para ella, aquella mansión era a la vez refugio y prisión, el refugio que la salvaba de caer en la pobreza y la prisión que le recordaba a diario que no pertenecía allí. A veces, mientras limpiaba las ventanas o ordenaba los libros de la biblioteca, imaginaba cómo sería vivir sin el peso de la servidumbre, estudiar a la luz del día sin ocultarle nada a nadie, y tal vez ser vista no como una sirvienta, sino como alguien que también tenía futuro. La rutina en la casa era casi religiosa. Todo ocurría al mismo tiempo, con la misma precisión, como si el tiempo dentro de la casa obedeciera a sus propias reglas. Don Armand hablaba poco, observaba mucho y no confiaba en casi nadie. Las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la mansión eran una extensión de su paranoia. Se decía a sí mismo que eran para su seguridad.
pero en el fondo reflejaban su miedo a ser engañado de nuevo. Sofía, sin saberlo, se había convertido en parte de este sistema de vigilancia silenciosa. A cada movimiento suyo, un pequeño punto rojo parpadeaba en alguna pantalla del despacho de su jefe, quien revisaba las grabaciones por la noche, como buscando pruebas de algo que aún no había sucedido. Esto le daba una sensación de control, aunque ilusoria. Sofía, por su parte, apenas notaba la mirada electrónica que la seguía. Al terminar sus tareas, se sentaba un momento en la cocina, mirando el reloj de pared como si contara los minutos de una vida que no le pertenecía. Guardaba una pequeña libreta en su bolso, llena de anotaciones garabateadas, fórmulas, cálculos, números que algún día podrían liberarla. A veces, cuando su jefe subía a su habitación, ella se aventuraba discretamente al salón principal a estudiar, disfrutando del silencio absoluto. El miedo a ser descubierta le hacía sudar las manos, pero el deseo de aprender era más fuerte. Aquella casa enorme y fría era el único lugar donde podía concentrarse. Afuera, su pensión era ruidosa, oscura y estrecha. Dentro, había luz, una mesa y silencio. Y, por extraño que pareciera, fue en ese espacio de lujo y desconfianza donde una joven pobre encontró el escenario perfecto para intentar cambiar su propio destino. Fue una fría mañana de domingo cuando el equilibrio controlado de la mansión comenzó a desmoronarse. Don Armand, quien llevaba semanas notando ruidos extraños, durante la noche despertó sobresaltado. El sonido provenía del salón principal, pasos ligeros, el sutil roce de una silla. El reloj marcaba las 2:40 cuando, intrigado, decidió revisar las cámaras que había escondido en las esquinas del techo. En la pantalla vio una figura arrodillada ante la mesa central, rodeada de papeles y carpetas abiertas. La sangre le subió a la cabeza. La tenue luz reveló el rostro de Sofía, con el ceño fruncido y la expresión concentrada. Para él, la escena dejaba lugar a dudas. Una criada rebuscando entre sus documentos financieros solo podía significar una cosa: la traición que tanto temía finalmente había sucedido. Presa de una oleada de ira y desconfianza, don Armand cogió la linterna que guardaba en la mesita de noche y bajó las escaleras en silencio, crujiendo cada escalón bajo el peso de la tensión. El frío de la mañana parecía perforarle el pecho y el latido de su propio corazón resonaba como un tambor. Al llegar a la sala, la vio espaldas a él, inclinada sobre la mesa, con las manos temblorosas, agarrando algo que no pudo distinguir de inmediato. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó con voz firme y cortante. Sofía dio un salto y el cuaderno se le cayó de las manos. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sus ojos llorosos se encontraron con los suyos, llenos de furia y decepción. La linterna iluminó el rostro asustado de la joven, revelando lágrimas silenciosas y el miedo de quien lo sabía indefenso. El millonario, cegado por su propia desconfianza, creyó enfrentarse a otra traición, sin imaginar que esa noche sería él quien sería desenmascarado. Sofía apenas pudo articular palabra. Las lágrimas corrían por sus ojos antes de que pudiera siquiera intentar explicarse. La luz de la linterna temblaba, al igual que las manos de don Armand, quien, furioso, exigía una respuesta. ¿Qué hay en esos papeles? Intentan copiar mis informes, robar mis datos. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. La joven, con la cabeza negó, asustada, con las palabras atascadas en la garganta. «No, señor, le juro que no es eso». El miedo la hizo tartamudear. Recogió la pequeña libreta que se había caído y la apretó contra su pecho, como si le quedara un último resquicio de dignidad. Cuando por fin logró hablar, su voz era temblorosa, casi infantil. Yo solo estaba estudiando. Necesito estos informes para entender los cálculos de mi asignatura». Don Armand frunció el ceño.
confundido. ¿Asignatura? ¿Qué? ¿Asignatura? ¿De qué se trata todo esto? Respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Contabilidad, señor. Estudio de noche. No tengo otro sitio donde pueda practicar sin molestar a nadie. Por un instante, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. La ira de don Armand flaqueó ante la fragilidad de la joven. Sus ojos recorrieron la mesa. Ni joyas, ni dinero, ni rastro de robo. Solo la libreta desgastada, una calculadora barata y unas cuantas hojas de notas meticulosas. El aire de la habitación cambió. El millonario bajó lentamente la linterna, observando la postura de la chica, sus hombros tensos, su respiración entrecortada, su mirada de vergüenza y miedo. ¿Vienes aquí todas las noches a estudiar?, preguntó en un tono más bajo, casi incrédulo. Sofía asintió, sin atreverse a levantar la vista. Sí, señor, no tengo luz en la habitación donde vivo, y aquí hay silencio. El peso de sus palabras cayó como un golpe de realidad. Por primera vez en mucho tiempo, don Armand no vio una amenaza ante él, sino un espejo, el reflejo de la dignidad que él mismo había perdido. Don Armand permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. El lejano sonido del viento golpeando las ventanas se mezclaba con el suave tintineo de la calculadora que seguía funcionando sobre la mesa. ¿Se arriesgará por esto?, preguntó finalmente, con voz grave, pero sin la aspereza de antes. Sofía dudó, secándose las lágrimas. Necesito cambiar de vida, señor. No quiero ser mesera toda la vida. Quiero entender los números, los negocios, tal vez algún día trabajar en una oficina. La observó con atención, fijándose en cada detalle, sus pequeñas manos marcadas por el trabajo, su uniforme desgastado, su mirada cansada, pero llena de una fe casi insolente. Por primera vez, don Armand se sintió pequeño en su propia casa. Aquellos muros que siempre habían simbolizado poder, ahora parecían sofocarlo con el peso de su propia soledad. «Te hice daño», murmuró, retrocediendo un paso. Sofía levantó la vista, confundida, sin saber si le creía. «No, señor, no debí», empezó, pero él la interrumpió con la voz quebrada. Debí soñar, debí venir y debí haberlo visto antes». Se hizo un silencio denso, pero ya no era el frío silencio de la desconfianza, sino el de una comprensión naciente. El millonario se sentó lentamente en el sillón, exhausto. «Recoge tus papeles», dijo con un suspiro, «y sigue adelante. Quiero ver hasta dónde te puede llevar este coraje. No te detengas aquí. Lo que viene a continuación lo cambia todo. El gesto que transformará el miedo en esperanza y la soledad en propósito». Don Armand permaneció sentado, mirando a la joven que tenía delante, pero una silenciosa batalla se libraba en su mente. Durante años había juzgado al mundo y a quienes lo rodeaban con recelo, como si todos estuvieran esperando aprovecharse. Ahora sentía el peso de su propia frialdad, la culpa de haber interpretado la valentía como un crimen. Cada mechón de cabello atrapado en el moño de Sofía, cada leve arruga en su uniforme azul, le contaban una historia de lucha silenciosa, de dignidad oculta en las sombras. Comprendió con dolor que su propia soledad no solo se debía a la pérdida de su esposa, sino al muro que había construido alrededor de su corazón. Al mismo tiempo, la tensión externa persistía. Sofía, temblorosa, esperaba el castigo, dispuesta a aceptar cualquier sentencia. Pero en sus ojos había algo inquebrantable, la esperanza. Don Armand reconoció allí el mismo coraje que había perdido. La confrontación que inicialmente le había provocado ira y miedo se convirtió en una lección. El mundo, incluso dentro de los muros de su lujosa mansión, aún podía enseñar empatía y humanidad. Lentamente levantó la linterna, la dejó a un lado y suspiró. Sabía que esta joven, tan pequeña comparada con su fortuna, era, de hecho, más grande que él en coraje y determinación.
Y en ese momento, don Armand tomó la decisión que lo cambiaría todo, no solo para Sofía, sino para sí mismo, para su forma de ver el mundo a partir de entonces. Don Armand respiró hondo, dejando que el silencio de la mansión fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder. Se acercó a Sofía y por primera vez habló sin el peso de la fría autoridad que siempre había asumido. No eres una ladrona, eres de hecho la persona más valiente que ha entrado en esta casa. Sofía parpadeó con incredulidad. Sus manos temblorosas aferraban el desgastado cuaderno como si fuera la única protección que tenía en el mundo. Su corazón se aceleró, una mezcla de miedo e incredulidad, y lágrimas silenciosas corrieron por su delicado rostro. Don Armand comprendió en ese instante que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en el coraje de luchar por su propio futuro. Entonces se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa de roble, y le habló con firmeza y ternura. Financiaré tus estudios, totalmente. Quiero que te dediques en cuerpo y alma, porque veo en ti algo que rara vez encuentro: determinación, valentía y dignidad. Sofía no pudo evitar llorar, conteniendo un sollozo. Yo no sé cómo agradecérselo, señor, negó con la cabeza con una leve sonrisa, aún tímido. No hace falta que me lo agradezcas. Simplemente ve y demuéstrale al mundo de qué eres capaz. Y recuerda, a veces la verdadera riqueza no está en las arcas, sino en las personas que deciden no ceder al miedo. Ese momento cambió la mansión para siempre. La frialdad del millonario se encontró de nuevo con la humanidad, y la joven que antes se sentía invisible ahora tenía la luz suficiente para iluminar su propio camino. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. En los meses siguientes, la rutina de la mansión cambió de forma casi imperceptible, pero significativa. Don Armand ya no se limitaba a la observación y la sospecha. Pasaba horas hablando con Sofía sobre sus estudios, hojas de cálculo y números, asombrado por la capacidad de la joven para aprender y aplicar lo que leía. El anterior silencio frío dio paso a discretas conversaciones sobre contabilidad, planes de carrera y sueños ocultos. La monumental mansión, que antes solo respiraba melancolía, ahora parecía latir con una energía diferente, nacida de la esperanza que se insinuaba en los pasillos y corredores. Sofía, a su vez, se sentía valorada y segura. La libertad de estudiar sin miedo era un soplo de vida que iluminaba cada rincón antes oscuro. El mundo exterior parecía penetrar lentamente en la casa. Pequeños cambios en el comportamiento del millonario se reflejaban en gestos más amables, palabras menos hirientes e incluso en la atención prestada a empleados que antes habían pasado desapercibidos. Don Armand empezó a comprender que su verdadera fortuna no se limitaba a las posesiones materiales. Cada sonrisa de Sofía, cada progreso en sus estudios era un tesoro invisible, pero infinitamente más valioso. La joven se había convertido en un símbolo de perseverancia, recordándole que la valentía silenciosa puede superar cualquier barrera de riqueza o miedo. En aquellos pasillos, antes fríos, se apoderó de él una atmósfera de aprendizaje, confianza y humanidad. El lujo de la casa ya no eclipsaba lo que importaba: la dignidad, la esperanza y la luz de quienes creen en un futuro mejor. Con el paso de los meses, don Armand se dio cuenta de que la actitud de Sofía resonaba mucho más allá de la mansión. Empezó a financiar becas para jóvenes vulnerables, seleccionando a quienes, como ella, tenían valentía y determinación, pero poco acceso a oportunidades. La casa, que antes era símbolo de aislamiento, se convirtió en un punto de apoyo e inspiración.
Cada estudiante que recibía ayuda llevaba consigo la historia de Sofía, prueba de que incluso el silencio más profundo puede convertirse en una fuerza transformadora. Don Armand vio en los rostros de estos jóvenes la misma esperanza que antes dudó en ver en la joven criada. Sofía, ahora segura y decidida, afrontó cada nuevo reto con gratitud y disciplina. Los pasillos, antes silenciosos, de la mansión, ahora resonaban con pasos decididos. La joven estudiaba, era mentora de otros e inspiraba a quienes se cruzaban en su camino. Don Armand observaba en silencio, con el corazón reconfortado por la certeza de que, al dejar atrás los juicios precipitados, había encontrado no solo humanidad, sino también un significado más profundo para su fortuna. Cada gesto, cada logro silencioso, le recordaba que la verdadera riqueza no residía en lo que se atesoraba, sino en lo que se compartía. Y así, la monumental mansión, símbolo de soledad y poder, comenzó a irradiar esperanza, aprendizaje y compasión. A la mañana siguiente, la mansión lucía diferente. La luz que se filtraba por los altos ventanales iluminaba no solo los pisos de mármol, sino también los corazones que antes se habían ocultado tras las frías paredes. Don Armand, quien durante décadas se había aislado, tras la rutina y el control, ahora se sentía ligero. Cada gesto de Sofía, cada pequeño avance en sus estudios, era un silencioso recordatorio de que la valentía y la perseverancia pueden transformar hasta los lugares más inhóspitos. Observó a la joven caminar por los pasillos, cuadernos en mano, con una sonrisa tímida y decidida, y comprendió que la verdadera riqueza residía allí, en la silenciosa dedicación de quien creía en su propio sueño. Sofía, por su parte, sabía que el regalo del millonario era más que un simple apoyo económico. Era confianza, dignidad y esperanza. Se prometió a sí misma que aprovecharía al máximo cada oportunidad, no solo para ella, sino para todos aquellos que pudieran inspirarse en su historia. La mansión, antes un simple símbolo de poder y soledad, ahora era testigo de una transformación, de vidas, actitudes y humanidad. Don Armand finalmente comprendió que la valentía de una joven pobre podía iluminar los rincones más oscuros de su propio corazón. Y, en ese silencio significativo, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Si esta historia te hace reflexionar sobre la valentía y la humanidad, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Cada historia que compartimos nos recuerda que incluso los actos más silenciosos pueden cambiar vidas.